¿Recuerdan el verbo be y el verbo get? Yes. Ok, muy bien. Pues como les comentaba, el verbo be y el verbo get son uno de los verbos principales del idioma inglés. Ok, si recuerdan al inicio de este curso, el primer verbo que vimos, ¿cuál fue? Do you remember? Ok, el verbo be. Ok, el verbo be, que es uno de los más importantes en la mayoría de los idiomas, ok, incluidos en el inglés. Muy bien, how are you, Luis? Thanks for being here today. Vamos a comenzar, voy a compartir la pantalla y pues comenzamos. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Can you see the screen? Yes. Yes. Ok, muy bien. Pues bueno, hoy vamos a comenzar a ver sobre el verbo gets. El verbo gets, ¿qué me pueden decir del verbo gets? ¿Qué significa? ¿Cuándo lo podemos usar? ¿Alguien sabe? ¿O podrían darme un ejemplo con el verbo gets? Puede ser cualquiera. Como obtener, conseguir algo. Obtener, conseguir algo. Muy bien. Ese es uno de los primeros usos y significados que tiene el verbo gets. ¿Podrías dar un ejemplo? ¿Qué podrían decirme con el verbo get? He gets the bus to work. Ok. Muy bien. He gets the bus to work. Muy bien. ¿Qué significa la oración, They, Mariana? they didn't get school yesterday. They didn't get school yesterday. Like this? Ok. Yes. Muy bien. Solo aquí le faltaría una palabrita. To school. Muy bien. Tú. Ok, they didn't get to school yesterday. Muy bien, vamos a ponerles otro ejemplo. Muy bien, pues bueno, aquí tenemos algunos ejemplos utilizando el verbo gets. Como sabemos, y lo que siempre nos han enseñado es que el verbo get usualmente significa conseguir o obtener. ¿Ok? Son como que los verbos, perdón, los significados más principales que podemos conocer de este verbo. Sin embargo, el verbo get es uno de los verbos que tiene varios significados, ¿ok? Tiene diferentes significados dependiendo del contexto o dependiendo cómo se utilice. Ok, por ejemplo, en esta primera oración que nos dio su compañera que dice he gets the bus to work. ¿Qué significa acá? Gets. ¿O Como cómo tomar. traducirían esto? Ok, tomar el autobús. Ok, tomar el autobús para ir al trabajo. Muy bien, en la segunda, they didn't get. ¿Aquí qué significaría? They didn't get to school yesterday. Aquí ya no significa tomar, ¿cierto? Aquí significa llegar, llegar o asistir. Ellos no asistieron o no llegaron a la escuela el día de ayer, ¿ok? Entonces se pueden dar cuenta que tiene otros significados. Por ejemplo, en la número 3 que dice, she gets me a new cell phone. ¿Aquí qué creen que significa gets? She gets me a new cell phone. Ella me compra un nuevo teléfono. O me ¿Perdón? Me compra. Ok. era Aquí consigue. significa
consiguió, ¿ok? Bueno, depende de cómo lo veamos, pero el significado principal aquí puede ser conseguir o comprar. Ella me compra un nuevo teléfono. Y en la cuarta, que dice getting dark, ¿qué creen que significa aquí? ¿También significa llevar, comprar, obtener? ¿O qué creen que significa? The sky is getting dark. ¿Cómo traducirían esto? El cielo se está poniendo. Está obteniendo, ¿no? Ok, podría ser obteniendo, pero pues en otro contexto. Aquí si vemos esto, it's getting dark. Lo que sigue es... ¿Qué tipo de palabra es dark? ¿Alguien sabe? Como oscuro. Oscuro, muy bien. ¿Y oscuro qué tipo de palabra es? ¿Un verbo, sustantivo? Sustantivo. ¿Ok? O puede ser un adjetivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un adjetivo y el verbo dark, perdón, y el verbo gets, pues usualmente significa convertirse o ponerse. Por ejemplo, el cielo se está poniendo oscuro. ¿Me explico hasta aquí? Yes. Ok, muy bien, pues bueno, si se pueden dar cuenta en las cuatro oraciones que acabamos de ver, pues todas tienen significados diferentes dependiendo de cómo se vayan a utilizar o el contexto que les estemos dando. Bueno, vamos a ver esta parte de aquí, que pues tenemos tres formas exactamente de utilizar el verbo gets. La primera forma que tenemos para utilizarlo es tener el verbo get más un sustantivo. Por ejemplo, aquí cuando vamos a utilizar el verbo get con un sustantivo podemos tener cinco significados diferentes. ¿Ok? El primero puede ser receive. ¿Conocen este verbo? Receive. Es recibir. ¿Ok? Si gustan ir tomando notas. Receive es recibir. Obtain. ¿Qué sería obtain? Obtener. Obtener. Muy bien. Buy. ¿Qué es buy? Lo acabo de mencionar. Es Comprar. comprar. Muy bien. Perfecto. Bring. El cuarto. Bring. Traer. ¿Ok? Y el último sería take. ¿Qué es take? Tomar. ¿Ok? Pero tomar en el sentido de, pues no sé, tomar el autobús, tomar una foto. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí vamos bien con estos cinco verbos. Yes. Ok, pues bueno. Como les comentaba, el primer uso que tiene este verbo es tener el verbo get con un sustantivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, tenemos get más un sustantivo. ¿Ok? Por ejemplo, podemos decir con receive. Tenemos este ejemplo. Gemma, can you read it, please? Uy, ok. Mariana, can you read the first example? Yes. Get. We get lots of emails every day. Okay, thank you. Sorry, lots of emails every day. ¿Cómo traduciríamos esto teniendo en cuenta que get en esta ocasión significa recibir? We get. Ellos reciben, no es cierto, nosotros recibimos muchos correos electrónicos todos los días. Ok, nosotros recibimos muchos correos electrónicos todos los días o cada día. Ok, entonces aquí el primer significado es gets, es recibir. ¿Qué me podrían decir con gets, pero que signifique recibir? ¿Por qué ejemplo me podrían dar?
¿Alguna idea? Por ejemplo, Yes, she gets, te podría decir, she gets 100 mm, money from his father. ok. Ok, podría ser así. She Yes. gets 100. Aquí ya podemos cambiar a lo que sea, ¿no? Pesos, dólares, etcétera, ¿no? Entonces, si fueran pesos, leeríamos esto así. She gets 100 pesos from her father. Pero si fueran dólares, diríamos she gets $100 from her father. ¿Ok? Ella recibe 100 pesos de su papá. Ok, muy bien. Entonces, este sería el primer uso que tiene gets, que significa recibir. Ok, el segundo uso que tiene get es obtener. Ok, de alguna manera recibir y obtener, ¿tiene alguna diferencia? ¿Me podrían decir? ¿En español tiene alguna Eh, diferencia? yes, recibir es como tomar lo que te dan o envían y obtener es como conseguir o lograr algo, una meta, Muy o bien, meta o algo. perfecto. Muy bien, perfecto. Como menciona su compañera, recibir como tal, pues implica algo que nos están dando. Por ejemplo, yo te doy 100 pesos, como menciona, y pues obtenerlo sería como que ponerle esfuerzo. En este caso, trabajar, ¿no? Yo trabajé para obtener los 100 pesos. Muy bien, pues bueno, esa sería la diferencia. Entonces, ¿qué me podrían decir con gets? Que significa lo mismo. ¿Qué significa obtener? Por ejemplo, Gemma, ¿puedes leer ese ejemplo? Please. Ok. Bueno, aquí nos dice, he got his driving license last week. Él obtuvo su licencia de conducir la semana pasada. Muy bien, entonces podríamos decir lo siguiente con obtain. Em, eh, Sorry, teacher, es que me está fallando un poco el... sí, no te preocupes, entiendo. Estamos con obtain. Podríamos decir Mary got. em, muy bien. Gemma, ¿puedes leer ese ejemplo, por favor? El segundo. Mary got a scholarship. Muy bien, Mary got a scholarship. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe? No, La ¿qué es palabra scholarship. scholarship? Scholarship es una beca, ¿ok? Una beca. Entonces sabemos que la beca se gana con esfuerzo. Entonces, esta sería la primera, o un ejemplo para utilizar get, que significa obtain. Muy bien, entonces la regla aquí nos dice que debemos utilizar get con un sustantivo. Entonces, en la primera oración, ¿cuál creen que sea el sustantivo? ¿Alguna idea? La El primera sustan- oración, sustantivo. Aquí el sustantivo sería, La cantidad de dinero. sí, $100, ¿ok? O 100 pesos. Los 100 pesos son el sustantivo. Porque si seguimos la regla que nos está mostrando aquí, primero tenemos el verbo get y luego el sustantivo. Entonces aquí tenemos el verbo get y luego el sustantivo. ¿Queda claro? Yes. Ok, muy bien. Entonces en la 2, ¿cuál sería el sustantivo?
Scholarship. Scholarship. Muy bien. Aquí el sustantivo es a scholarship. Muy bien, pues bueno, esto sería un primer uso que tiene este verbo, que es poner el verbo get más un sustantivo. Bueno, esos son los primeros dos significados. El tercer significado es buy, que es comprar. Por ejemplo, Gemma, ¿puedes leer ese ejemplo, please? ¿Cuál, teacher? ¿Este? ¿Puedes verlo? No. El que está abajo, el de I go, ¿dónde está? Ah, ok. Yeah, yes, Sí, yes. Yeah. I go to grocery store to get some milk. muy bien. I'll go to the grocery store to get some milk. ¿Cómo traducirían esto teniendo en cuenta que significa comprar? I'll go to the grocery store to get some milk. I'll go to the grocery store. ¿Saben Yo qué es un? iré a la tienda de abarrotes Ok, a comprar un poco de leche. ok, perfecto. Yo iré a la tienda de abarrotes a comprar algo de leche. Muy bien, entonces aquí get significa comprar. ¿Podrían dar una oración que signifique comprar utilizando gets, por favor? Puede ser cualquiera. ¿Cómo pondrían comprar? ¿O cómo traducirían lo siguiente? Alex compró 2 kilos de manzana. Alex compró 2 kilos de manzana. Alex gets two kilos de manzana. Kilos, two apples. Ok. Ok. Ahí muy bien, pues bueno, aquí nos dice, bueno, Alex got 2 kilos of apples. Muy bien. Aquí pues got significa comprar, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es la manera en la cual funciona el verbo gets, que significa comprar. Ok, si se dan cuenta, pues como tal, no tiene algo, mucha explicación esta parte, pues porque únicamente podemos descifrar el significado del verbo, pues dependiendo del contexto. Aquí pues sabemos que significa comprar, ¿ok? Bueno, pues luego tenemos el otro que significa traer. Como en este ejemplo nos dice, can you get me a glass of water? Can you get me a glass of water? ¿Cómo traducirían esta oración? Can you get me a glass of water? ¿Cómo traducirían esto? Can you get me a... ¿Me puedes traer un vaso de agua? Ok, ¿me puedes traer un vaso de agua? Muy bien. ¿Cómo dirían, eh, puedes traerme una taza de café? ¿Puedes traerme una taza de café? ¿Puedes traerme una taza de café? Can you get me a cup of café o coffee? Ok, can you get me a cup of coffee? Muy bien, perfecto. Y por último, tenemos el significado que es tomar. Por ejemplo, tomar el autobús, tomar un taxi, tomar un vuelo, etcétera, ¿no? El ejemplo que tenemos aquí es we get the bus to go to school. Nosotros tomamos el autobús para ir a la escuela. ¿Cómo diríamos lo siguiente? Luis toma el taxi para ir al trabajo.
Luis toma un taxi para ir al trabajo. ¿Cómo diríamos esto? Luis get a taxi to go to work. Muy bien. Gets. Y pues bueno, con esto sucede lo mismo. Tenemos que utilizar igual un sustantivo. Por ejemplo, en la número 3, ¿cuál sería el sustantivo? O el noun. 2 kilos. 2 kilos of apples. Muy bien. En la 4, ¿cuál sería? ¿Una idea? Así aquí tenemos el verbo get. ¿Qué va después? Me a cup of coffee. A cup of coffee. Muy bien. A cup of coffee. Y por último, ¿cuál sería el sustantivo aquí? A taxi. A taxi. Muy bien, perfecto. Pues bueno, como tal, ese es el primer uso que tiene get, que es el verbo get como tal y un sustantivo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No. No. Muy bien, pues bueno, es el primer uso, que es get más el noun. El segundo uso que tiene es como el primer ejemplo que les di, donde decía the sky is getting dark. Se está poniendo oscuro. ¿Ok? Bueno, como tal, la traducción aquí sería comenzar a hacer oscuro. Eh, si yo digo get angry, ¿qué sería? Por ejemplo, en la primera. Why did you get angry? ¿Cómo traduciríamos why did you get angry? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te enojaste? ¿Ok? La 2. ¿Cómo os quedaría entonces la 2? It's getting dark. Está oscureciendo. Está oscureciendo. Muy bien. La 3. When did they get married? When did they get married? What, teacher? La 3. When did they get married? ¿Qué dice? ¿Cuándo se casaron? ¿Ok? ¿Cuándo se casaron? Y por último tenemos esta que nos dice after breakfast, I have a shower and get dressed. Get dressed. ¿Cómo traduciríamos get dressed? ¿Me vestí? Ok, muy bien, me vestí. Dice, después del desayuno yo tomo un baño y me visto. Ok, entonces si se dan cuenta en estos 4 ejemplos que tenemos aquí, pues tenemos el verbo get más un adjetivo. Por ejemplo, en la primera, ¿cuál sería el adjetivo en esta? Why did you get angry? ¿Cuál creen que sea el adjetivo? El adjetivo aquí es angry, ¿ok? Porque pues estamos describiendo cómo está la persona. Y si recordamos que los adjetivos son palabras que nos ayudan a describir algo. En este caso le estamos preguntando a la persona, ¿por qué te molestaste? ¿O por qué te enojaste? Why did you get angry? Aquí, ¿cuál sería el adjetivo? Dark. Dark. Muy bien. Aquí dark nos está describiendo cómo está. En este caso está oscureciendo.
Por ejemplo, también puedo decir esto. It's getting sunny. ¿Qué sería sunny? ¿O cómo traduciríamos esto? It's getting Soleado. soleado. Ok, se está poniendo soleado o está siendo soleado. Muy bien, aquí ¿cuál sería el adjetivo? Married. Married. Muy bien, perfecto. Y pues por último aquí, el adjetivo sería Get dressed. get Dressed. 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 Ok. Pronunciamos dressed. Can you repeat? Dressed. 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 Ok, muy bien, perfecto. Pues bueno, como tal, aquí solo hay que saber cuáles son los adjetivos. En español lo traduciríamos de esa forma, o nosotros usualmente decimos enojarse, cambiarse, eh, mojarse, casarse, ¿ok? Vestirse, enojarse, aburrirse, ¿ok? Hay varias formas en las cuales nosotros podemos traducir esto, ¿no? Y estas serían como que las más comunes. ¿Hasta aquí me explico o vamos bien? Yes. Ok. Todo bien. Por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos. Permítanme un momento. Por ejemplo, el primero que vimos que era, ¿cómo diríamos? Eh, mejorarse. Mejorarse. Si sabemos que empezamos con el verbo get más un adjetivo. ¿Cómo decimos mejor? ¿Saben cómo se dice mejor? Better. Better. Muy bien. Entonces, get better sería mejorarse. ¿Ok? Em, alistarse. ¿Cómo diríamos alistarse? ¿Cómo decimos listo? Listo. Ready. Ready. Get Entonces, ¿cómo ready. sería? Get ready. Muy bien. Get ready. Get ready sería alistarse. Em, perderse. ¿Cómo diríamos perderse? ¿Cómo decimos perder? Get lost. Get lost. Muy bien. A ver, uno más. Eh, ¿Cómo se dice mojado? ¿Saben cómo se dice mojado? Wet. Muy bien. ¿Cómo diríamos mojarse? Get wet. Get wet. Muy bien. Perfecto. Y pues bueno, si se dan cuenta de esta manera, se funciona esta parte de get más un adjetivo. Si se dan cuenta como tal, siempre tenemos que poner get aquí y pues poner el adjetivo que sigue. Ok, entonces en español pues la mayoría de estos terminan con esto. Mojarse, alistarse, perderse, eh, etcétera, ¿no? ¿Qué otro se les ocurre? Por ejemplo, ¿cómo diríamos Bañarse. enfermarse? ¿Perdón? Bañarse. 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 Cómo diríamos bañarse? Bat. Ok. ¿O no? Pero aquí sería esta parte donde tenemos get más un sustantivo. Ahorita se los explico. Ok, aquí tendríamos que decir get a bath. Y ya sería tomar un baño. Ok, no podemos poner como tal bath, no es un adjetivo, es un sustantivo.
¿De acuerdo? Y entraría en esta categoría de take a shower. ¿Ok? Sería otra forma de decirlo, take a shower, pero aquí diríamos get a bath. O también podemos decir get a shower. ¿De acuerdo, Gemma? Yes, teacher. Muy bien. Entonces, uno más. ¿Cómo diríamos enfermarse? Enfermarse. Get sick. Get sick. Muy bien. Pues bueno, no hay tanto que explicar de esto. ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil esta parte? Yes. Sí. Pues bueno. Entonces aquí lo pueden utilizar con cualquier adjetivo que ustedes consideren, dependiendo del contexto, igual, ¿no? Si, por ejemplo, ponen esto, lo siguiente, no sé, get reds, aquí ya diríamos ponerse rojo. Estaríamos describiendo muchas cosas, ¿no? Pero hay como esto, hay varios adjetivos que también podemos decir, get tired. ¿Cómo traduciríamos get tired? Cansarse, ¿ok? Cansarse, cansarse. Get worse. Si aquí tenemos que get better es mejorarse, get worse sería, ¿cómo traducirían esto? ¿Cómo diríamos get worse? Empeorar. Sí. Pero Empeorarse, empeorar. Ok, muy bien. Por ejemplo, podemos decir, como un ejemplo, tenemos esta. Her condition seems to get worse every day. Su condición pareciera empeorar cada día. Ok. Pues bueno, con esta parte terminaríamos lo de get más un adjetivo. Si se pueden dar cuenta, pues no, solo tienen que poner get más un adjetivo. Ok. Bueno, y la última categoría que tenemos aquí es poner gets más la preposición to más un lugar. Por ejemplo, tenemos esta. Mariana, can you help me with the first one? What time did you get to the hospital? Okay, what time did you get to the hospital? And Gemma, the second one. Gemma, can you help me with the second one, please? what, teacher? Okay, the second one, this one. Is getting sunny. No, dark. Sorry. This one, please. De color morado. She, Sorry. She gets to work at 8. oh, okay, excellent. She gets to work at 8. Muy bien, pues bueno, como tal aquí nos indica que cuando tenemos get, el verbo get más la preposición to más un lugar, el significado que tiene get es arrive. ¿Saben qué significa arrive? Arrive significa Llegar. llegar. Muy bien, perfecto. Llegar. Entonces, si sabemos que cuando tenemos esto, get más la preposición to más un lugar, significa llegar. ¿Cómo traduciríamos la primera? What time did you get to the hospital? What time did you get to the hospital? What time? ¿A qué horas? ¿Qué tiempo tardaría en entrar al hospital? En llegar, perdón. Ok.
Muy bien, más o menos. ¿A qué hora llegaste al hospital? ¿Ok? ¿A qué hora llegaste al hospital? Y la segunda, ¿cómo traduciríamos esta? She gets to work at 8. She gets to work at 8. Ella llegó al trabajo a las 8. Ok, ¿Ella llega al trabajo? Ella llega, muy bien, estamos en presente. Ella llega al trabajo a las 8. Muy bien, pues bueno, sabemos qué significa arrive. En vez de poner esto, she arrives at work at 8. En vez de decir esto, she arrives at work. She arrives to work at 8. Pues decimos she gets to work at 8. Que pues básicamente significa lo mismo. Aquí arrives es lo mismo que gets. ¿Va quedando claro aquí? Yes, teacher. Muy bien. Pues bueno, vamos a ver esto. Bueno, como les comentaba, esta tercera categoría, pues tenemos que poner el verbo get más la preposición to más un lugar. Entonces, ¿cómo diríamos lo siguiente? Ella llega a la iglesia a las 7. Ella llega a la iglesia a las 7. Ella llega a la iglesia a las 7. She gets to the ¿Cómo decimos iglesia? Church. Church, muy bien. At 7. Ok, muy bien. Entonces aquí nos dice, entonces si no utilizaríamos el verbo get, ¿cómo quedaría nuestra oración? Como en ese ejemplo que les puse. She arrives to the church, etcétera, ¿no? Pues bueno, she gets to the church at 7. Pues bueno, aquí tenemos el verbo gets. Luego tenemos la preposición to. ¿Y cuál sería el lugar en este caso? the church. The church. Muy bien, perfecto. Otro ejemplo. ¿Cómo diríamos? Gemma llega a la escuela a las 6 de la mañana. Gemma llega a la escuela a las 6 de la mañana. Emma gets to the school at 6 a.m. At 6 a.m. Muy bien. Perfecto. Gemma gets to school at 6 a.m. Y como nueva cuenta, aquí tenemos el verbo gets. Luego tenemos la preposición to. Y pues tenemos el lugar. ¿Cuál sería el lugar en este caso? School. School. Muy bien, perfecto. Ok, muy bien. Perfecto. Pues bueno, aquí como tal solo hay que poner esto, seguir esta regla que tenemos aquí. Primero el verbo, la preposición to y por último un lugar. Ok, ¿preguntas hasta aquí? No. 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 Ok. Luis, ¿todo bien? Ok, si te surge alguna duda, pues me puedes mandar un WhatsApp, ¿vale? Muy bien, pues Yes, bueno. teacher. Ok, thank you, Luis, gracias. Ok, pues bueno, aquí como gets, pues hay varias frases como tal que podemos utilizar, que pues si lo vemos de esta manera, pensaríamos que tendremos que seguir esta misma regla, la de poner get
to más un lugar. Por ejemplo, como en este ejemplo que tenemos aquí. Do you usually get home late? Usualmente llegas a tu casa a tarde. O como aquí. It was difficult to get here. Fue muy difícil llegar hasta aquí. Bueno, aquí en este caso, pues no sigue la regla. ¿Por qué? Porque con estas únicas tres palabritas que tenemos aquí, la palabra home, la palabra here y there, como tal, son lugares. Home significa hogar o casa. Here, aquí. Y there, ¿saben qué significa there? Ahí, ¿ok? No se les olvide. Home, casa, hogar. Here, aquí. Y there, ahí. ¿Ok? Pues bueno, estos igual funcionan como lugares. Sin embargo, cuando estamos utilizándolas con el verbo get, no debemos de poner la preposición to como lo tenemos en estos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero decir lo siguiente, yo llego a casa a las 5 de la tarde. ¿Cómo diríamos esto? Yo llego a casa a las 5 de la tarde. I, ¿cómo diríamos esto? Yo llego a casa a las 5 de la tarde. I get To I house. get, to home. I get home Yes, sorry. I get home. at 5 p.m. ¿Ok? Muy bien. Aquí como tal, solo hay que poner esto, porque es la regla que nos indica. Poner get más la palabra home. Aquí ya no es necesario o ya no debemos de poner la palabra to. ¿Ok? Ok. Aquí vamos a ponerlo de esta manera. Que pues ya no debemos de poner la palabra to. Entonces, ¿cómo diríamos lo siguiente? Llegué aquí. Llegué aquí. I get Llegué. here. I get here. Pero si está en pasado, ¿cómo sería? Llegué aquí. I got. I got. Muy bien. I got here. Perfecto. Entonces aquí sucede lo mismo. No decimos I got to here. Solo decimos I got here. Y por último, ella llegó allí. Ella llegó allí. O ella llega ahí. Diríamos she gets there. She gets there. Muy bien. Pues bueno, esa sería como una excepción que tiene esta palabra, este verbo, ¿no? Cuando tenemos estas tres palabras como tal, ya no hay que poner la palabra o el adjetivo, perdón, la preposición to. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí? Yes, teacher. Yes. Sí. Muy bien, pues bueno. En general fueron tres categorías que se vieron con este verbo. De manera general tenemos esto que, pues la primera categoría es poner el verbo get con un sustantivo. Y pues puede tener estos 5 significados como tal. La segunda categoría es poner get con un adjetivo, ¿ok? Y el significado como tal es convertirse, ponerse, etcétera. Y pues la tercera categoría es poner get más la preposición to más un lugar, ¿no? A excepción de estas tres palabras que tenemos aquí, que cuando las utilizamos ya no es necesario poner
pues la preposición to. ¿Ok? Muy bien, pues bueno. En estos 10 minutos que nos quedan, vamos a practicar con esto. Solo tienen que escribir una oración con cada una de estas categorías. Una con un sustantivo, una con un adjetivo y una con un lugar. ¿De acuerdo? Ok. Ok, son 3 oraciones, ¿vale? Las revisamos en un momento. Sorry, teacher, ¿me puede repetir, please? Sí, claro. Solo vamos a escribir 3 oraciones, una con un sustantivo, una con un adjetivo y una con un lugar. ¿De acuerdo? ¿De Sí, es acuerdo? sustantivo, lugar y verbo, ¿verdad? Sí, con un sustantivo, con un Ajá, adjetivo y con un lugar. ¿Vale? thank you. Okay, don't worry. Teacher, ¿puede ser con arrive? O sea, o cualquiera de las tres. Sí, puede ser con cualquiera de las 3, ¿vale? Thank you. Muy bien. ¿Listo?
¿Cómo vamos? One moment, please. Okay, thank you. Don't. Ok, excelente. Gemma, ¿cómo vas? Luis, ¿todo bien? Yes, teacher. Done. No, ok. Bueno, pues vamos a checar sus oraciones rápido antes de que termine la clase. Ok. Mariana, ¿puedes decirme tus oraciones, por favor? Yes. Thank you. One, can Yes. you get me a towel? Okay. The second one, please. It's getting cloudy Okay, it's getting and coldest. and cold. Okay. Yes. Number 3. And she gets Okay, she gets to a fire station. to a fire station. Fire? Yes. Okay. Muy bien. Thank you. Gemma, can you give me your sentences, please? Yes, I got an email from Luis last week. Okay. Second one, please. He gets nervous about the time. Okay. The last one, please. What time did you get home last night? Okay. Excelente. Muy bien, vamos a ver las de su compañero Luis. Un momento. Bueno, esas son las de su compañero Luis. Que nos dice, Luis gets to work at 9 a.m.
Carlos gets to play video games at 8 p.m. and Omar gets to listen music. ¿Ok? Muy bien, pues bueno, aquí ya tenemos las oraciones de todos. Las vamos a checar la próxima clase porque pues ahorita ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, en general, ¿tienen alguna duda o pregunta de este nuevo tema? No, ¿No? No. Todo claro. Ok, pues bueno, esta fue como que la primera parte de este verbo gets, porque como tal, aún tiene más significados, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? La próxima clase vamos a ver esto, que es unos phrasal verbs con get, ¿ok? Pues bueno, si no tienen más dudas o preguntas sobre lo que acabamos de ver, sería todo por el día de hoy y los vería la próxima clase. ¿Les parece? Yes, teacher. yes, teacher, thank you. Okay. Thank you so much, guys, and have a wonderful weekend. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Bye.